Estamos. Listo. Iglesia, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. Gracias por estar otra vez con nosotros como cada domingo. Dios es bueno. El día de hoy seguimos en la serie de Hebreos a favor de su pueblo, y el título del sermón es Una fe ratificada. Así que acompáñame a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y comenzamos el sermón. Yo te lo voy a leer en versión NBI, tú me vas siguiendo, si quieres yo lo leo porque son 4 versículos que verdaderamente presentan todo un panorama de lo que es el Evangelio. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Acompáñame a orar. Dios, gracias, Señor, por un domingo más, por esta tu iglesia. Ayúdanos a tener un entendimiento de tu palabra, que podamos nosotros ensanchar, como lo pedimos cada domingo, nuestro corazón, a fin de que tus verdades se presenten, Señor, y como veremos hoy, gracias por las evidencias en la fe que tenemos, y te pedimos, como lo haremos todos durante todo este domingo, ratifica todavía más nuestra fe, Señor, como lo hiciste en la antigüedad. Eres un Dios bueno. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, el domingo pasado vimos que prestáramos más atención a lo que hemos oído, no sé, que perdamos el rumbo. Y los siguientes versículos, literalmente lo que le van a hacer es validar esta porción en donde sí está diciendo el autor de Hebreos que prestemos más atención, como lo vimos, era ponlo en tu mente, después créelo y después obedece. Pero una vez que lo tienes en tu mente, el tema después del versículo, de una que dice, no sea que perdamos el rumbo, hace una referencia que va a ser importante poder comprender. Entonces, el tema de esto es que se va a tratar de cómo este argumento, si venimos haciendo como la línea melódica de Hebreos hasta el momento, dice que Jesús es mayor que los profetas, y luego dice que Jesús es superior a los ángeles. Hace una advertencia, la primera exhortación del libro de Hebreos, en donde dice, hey, que cuidado de no perder el rumbo, tienes que poner atención en las cosas. Y entonces lo que hace después es poner un énfasis en la situación de lo que va a dar ese poner atención. Y el versículo 2 dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Qué quiere decir el versículo 2 en el libro de Hebreos capítulo 2? Lo primero que está diciendo es que si este mensaje fue anunciado por los ángeles y dice que tuvo validez. En algunas otras versiones te vas a encontrar la palabra firme, o sea, dice fue firme. Pero entonces fue anunciado por los ángeles. ¿Cuál es el mensaje que fue anunciado por los ángeles? Para muchos de los que apenas están como caminando en ese sentido de conocer la palabra, literalmente lo que están diciendo es que, si te acordarás en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue dada por los ángeles. Nos quedamos nada más con la idea a veces de que fue dada por Dios, pero no vamos entendiendo exactamente a qué se refiere. Pero es varias veces comentados así por algunos de los autores de diversos personajes en la Biblia, en donde aclaran este hecho. Nada más para que lo tengas ahí con claridad, te voy a dar dos. En Hechos capítulo 7, versículo 35, para que lo pongas, te lo voy a decir así. Hechos capítulo 7, versículo 35. Voy a llegar ahí. Dice así.
A este mismo Moisés, esto es lo que está diciendo, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosamente tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto 40 años. Y entonces hace un elemento en donde la comunicación que tiene Moisés en términos de las zarzas sí tiene una relación con los ángeles. Y todavía Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Gálatas, para que lo tengas ahí como anotado. Gálatas 3, 19. Dice así. Este es Pablo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Y entonces lo que está diciendo Pablo es que Moisés recibió la ley a través de los ángeles. Y entonces dice que tiene validez. ¿Por qué es importante notar este sentido de por qué le está intentando dar validez al espíritu, a los ángeles en el sentido de lo que le comunicaron a Moisés? Imagínate que tú estás en el Antiguo Testamento y todos los grandes mensajes de Dios se los dieron los ángeles. Y los ángeles se los dieron a los profetas. Entonces, para ti la validez mayor de quién te da el mensaje serían los ángeles, porque dices, eso es lo capítulo 1, cuando dice al principio, hey, los profetas ya dijeron esto, sí. ¿Y quién le dijo a los profetas el mensaje? Ah, bueno, los ángeles. Y entonces pone una superioridad en términos de los mensajeros. Cuando el capítulo 1, en la segunda parte, dice, oye, pero Jesús es todavía superior que los ángeles, entonces lo que está haciendo referencia es que el mensaje que va a dar Jesús evidentemente es mayor que el de los profetas, pero también es evidentemente mayor que el de los ángeles. De forma que no está descalificando lo que dice el Antiguo Testamento, eso es lo que vamos a ver, mucho de lo que vamos a ver hoy, sino básicamente lo que está haciendo es fortaleciendo el punto de que cuando Jesús comunica algo, es todavía mayor. Entonces ellos pensaban que el límite máximo de mensajeros eran los ángeles, hasta que de Jesús se aparece y de pronto la lógica de Hebreos dice, hey, ¿qué? Es que cuando Dios mismo se manifiesta, el mensajero aumenta. Ya ahora sí, tocamos la cúspide del mensajero, que es Jesús. Y entonces dice, hey, ¿qué? Tienes que poner atención, no vayas a perder el rumbo. ¿Por qué? Porque si el mensaje anunciado antes tenía validez, imagínate ahora cuando Jesús te esté dando este mensaje. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que está marcando? Dice que si el antiguo mensaje tuvo esta validez, en el sentido de que todo lo que se dijo en la ley tenía sentido y era una conformación importante, ¿qué dice la ley? De los 600 y tantos mandamientos, ya para no entrar en detalles, 365 mandamientos eran negativos, los demás positivos, pero una serie de restricciones que tú tenías que cumplir. Eran mandamientos que están en el Antiguo Testamento que te decían, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. La mayoría, 365, que es una mayoría, eran no hagas. Una minoría es si haz. O sea, hay una balanza importante para comprender. Y entonces dice que si esta ley anunciada por los ángeles tuvo una validez total, ahora fíjate lo que ocurre. No nada más es qué dijo. Cuando uno se presenta en el Antiguo Testamento, todo lo que uno puede ir leyendo, y si eres nuevo, quizás no has leído mucho del Antiguo Testamento, pero cuando uno lee libros como Deuteronomio, vienen muchas de las cuestiones de la ley, pareciera que es pesado. Y entonces, eso sí es importante porque es qué dijo, y después a lo largo del Antiguo Testamento te vas a ir encontrando también cómo lo dijo, dos elementos importantes en la suficiencia de la palabra. Pero el tercer elemento que pone el Nuevo Testamento, que es exactamente lo que está diciendo Hebreos, aparte es, ¿quién lo dijo? Entonces, cuando tú vas leyendo tu Biblia, digamos que estás en un día que no es domingo, haces tu devocional, como ya les dimos el material para que fueran haciendo una ruta de devocional, una ruta de lectura de la Biblia, tú tendrías que ir notando,
Ok, ¿qué se está diciendo este texto? Perfecto. Y lo segundo que tienes que notar es cómo lo está diciendo. Y tercero, ¿quién lo está diciendo? Porque si tú no haces esa información correcta, vas a sacar de contexto lo que tú estés leyendo. Les voy a poner algunos casos. Ven algunos versículos que muchos quizás de ustedes se conozcan en Jeremías, en donde, porque tú sabes de las promesas que has dado, conocen ese versículo, en donde mucha gente lo usa como, wow, está increíble. ¿El qué? Está increíble. Lo que a veces no distinguen es el cómo lo está diciendo. Porque si agarramos ese versículo, por ejemplo, en un contexto, lo que estaría diciendo no es, wow, tú sabes que tengo más mis planes son mejores que los tuyos. No lo está diciendo en ese contexto de confía, no te preocupes. No, te lo está diciendo como regaño. Y está diciendo, ¿por qué si tú sabes que mis planes son mejores que los tuyos, entonces no me haces caso? Y entonces el cómo es importante. Pero luego también es importante cuando vas distinguiendo a lo largo de la Biblia, quién está diciendo las cosas. Porque tú vas a agarrar en el Antiguo Testamento y vas a encontrar que los profetas dijeron. Quizá te encuentres también algunos versículos en donde dicen los ángeles dijeron. Pero cuando entres a los evangelios, te vas a dar cuenta que ahí el que está diciendo las cosas es el Hijo de Dios, es Jesús, Hijo. Y entonces esa relevancia es importante para el contexto de lo que está diciendo Hebreos. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, la tesis de lo que está diciendo Jesús es verdaderamente importante, y cuando uno lea los evangelios, ojalá poco a poco puedan tener la práctica para ir encontrando lo siguiente. En el Antiguo Testamento te vas a encontrar la ley, mucho, la ley, la ley, la ley. Y cuando leas los evangelios, el énfasis de Jesús es el cumplimiento de la ley. No está descalificando la ley. Está dándole cumplimiento. Quiere decir que hay personas que pueden llegar a decir, el Antiguo Testamento es justicia y el Nuevo Testamento es misericordia. Ese planteamiento no te lo vas a encontrar en la Biblia así. El hecho de que esté la ley en el Antiguo Testamento no está hablando de que está la justicia y como ya llegó Jesús en los evangelios, ahora es la parte de misericordia. No, no. Es parejo la Biblia, porque el mensaje de Dios no puede cambiar. Porque si Dios en el Antiguo Testamento te diera un mensaje y en el Nuevo Testamento te dijera, ahora lo que te dije no es, ahora te voy a dar un nuevo mensaje. Entonces quiere decir que Dios cambiaría de opinión. Y si Dios cambia de opinión, ¿qué certeza tienes de que acabando Apocalipsis no cambió de opinión? Y el énfasis es, el mensaje es el mismo a lo largo de toda la Biblia, porque el mensaje de Dios para el hombre no ha cambiado. La diferencia, y como tú vas a ir leyendo poco a poco tu Biblia, se va cumpliendo. No es que cambie el mensaje, es que se va cumpliendo lo que Dios dice. Por eso son importantes las profecías en la Biblia. Él va diciendo, va a pasar esto, y después vas saliendo más adelante y ves su cumplimiento. Y va a haber 400 años de silencio, vas pasando, acabas el Antiguo Testamento y hay cumplimiento. Viene tal profecía, pasas más adelante y hay cumplimiento. La forma de que tú vas leyendo cronológicamente en ese sentido la Biblia no es diferencia de mensaje, es el cumplimiento del mensaje. Y eso es un parámetro importante para ti. Entonces, hay una serie de cosas, 5 características que yo te quiero poner ahorita en términos de la Biblia. Primero es que es inmutable, ¿no? El mensaje va desde el principio al final, el mensaje en sí mismo no cambia, porque si cambiara perderíamos la esperanza. Segundo punto, el mensaje va creciendo. El mensaje va creciendo. Cuando tú vas leyendo en Génesis, tienes una aproximación. Ya hay un anuncio de la gracia y de la misericordia en Génesis capítulo 2, etcétera. Va aumentando, pero después va creciendo el mensaje, va creciendo el mensaje, va creciendo, va engrosándose el mensaje de lo que es siendo. Lo otro que tú vas a notar en tu Biblia es que la claridad va aumentando. Entonces, punto número 1, se los voy a escribir. El mensaje va creciendo. Punto 2, la claridad
va aumentando. Punto 3, la revelación de Dios va progresando. Y punto 4, ahora sí, la perfección se va cumpliendo. De forma que estos puntos tienes un mensaje que sí no cambia, pero hay 4 cosas que sí vas a ir viendo. El mensaje va creciendo, la claridad va aumentando, la revelación va progresando. Cada vez conforme vas aumentando en la Biblia, sabes más de Dios, más de Dios, más de Dios. Entonces tú tienes en el Antiguo Testamento un pueblo, pero ahí no tienes toda la revelación, apenas va el cumplimiento. En los evangelios viene la revelación del Mesías. Y después de los evangelios, en las cartas, en los hechos, etcétera, viene la revelación de la iglesia. Entonces, literalmente esta revelación va progresando. Pero la perfección, evidentemente eso es Cristo, se va cumpliendo. Todo lo que va diciendo su mensaje se va cumpliendo. Entonces, bajo esto, esta validez en términos de su palabra es verdaderamente importante. Lo otro que se va a ir anunciando y que tú y yo tenemos que también comprender es que cuando dice que toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Hay mucho que trabajar en este versículo, pero lo que yo les quiero decir es, hay una diferencia de entrada entre transgresión y desobediencia. Entonces, para fines prácticos que te pudiera servir, transgresión literalmente es hacer lo que no debías hacer. Hacer lo que no debías hacer. Desobediencia, no hacer lo que debías hacer. Y entonces lo que está planteando el autor de Hebreos es que todo el mensaje sí tiene una validez, perfecto. Y luego dice, y toda la transgresión y toda la desobediencia, o sea, lo que la gente hizo que no debía hacer y lo que no hizo que sí debería hacer, recibió su justo castigo. Fíjense esto. Cuando la gente cree en términos de la gracia, y estas son cosas que hay que poner sobre la mesa a la hora de ya en términos del cristianismo contemporáneo. Cuando la gente va viendo la ley, es muy raro que alguien me diga qué flexible es el Antiguo Testamento y la ley. Nadie me va a decir eso, porque muchos lo vamos a ver en Romanos 4, pero básicamente la ley, ¿qué hace? Se vuelve rígida, muestra el pecado, y la paga del pecado es muerte. De forma que no es flexible, ¿estamos de acuerdo? Pero de pronto nosotros, ahora en términos de la gracia, muchos del cristianismo creen que Dios ya entonces cambió y se volvió flexible. Y entonces dicen, no, pero ya estamos en la gracia. Pero este versículo, junto con lo que viene, lo que empieza a poner el peso correcto es, hey, ¿qué? No creas que por la ley que tenía validez porque la recibieron de los ángeles, si la recibieron de los ángeles, esos, desobediencia y transgresión, tuvieran su castigo, lo que va a decir ahora es, ¿por qué crees que la palabra que te diga Jesús se te ocurre negociar con ella? ¿Por qué si en el Antiguo Testamento tienes esa firmeza en términos de los principios de no peques, ¿por qué ahora por gracia la gente dice, bueno, pues ya estamos en la época de la gracia y el perdón? ¿Y por qué creen, aun cuando Jesús lo dijo, que debía tener más importancia, más relevancia? ¿Por qué? Porque se va cumpliendo, etcétera, todo lo que ya vimos ahorita. ¿Por qué entonces ibas a negociar con eso? Pero la pregunta de fondo, lo que pone este énfasis del versículo 2, que es una pregunta que tú y yo tendríamos entonces que empezar a reflexionar, es esta. Cuando dice que toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, la pregunta importante a responder es esta. ¿Dios castiga? ¿Es Dios castigador? ¿Cuáles son los elementos y la amplitud del castigo? Y aquí es en donde el tema de esto
es que en el Antiguo Testamento, es para que veas cómo empieza a implicar este capítulo la gracia, y es una exhortación, pero te va a poner elementos para que puedas comprender lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Eso no ha cambiado. El principio es el mismo. La diferencia es quién muere. ¿Mueres tú o muere Cristo? Eso es lo que está argumentando el libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento, ellos morían. Aún con sacrificio, moría un animal por sacrificio, pero no. Lo que tienes que comprender después es que lo que está planteando este versículo es que este castigo en el Nuevo Testamento también se cumple. Toda transgresión y toda desobediencia, como es pecado, ¿qué merece? Muerte. Y ahí no ha fallado el Evangelio, porque lo que va a decir, literalmente la palabra es, se cumplió esto. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió. De forma que, si tú estás en Cristo, por fe, el que muere es Cristo. Si tú no estás en Cristo, el que muere eres tú. Y como ya habíamos visto al principio, en el capítulo 1, la muerte es el límite máximo de lo humano. Es lo único que no puede vencer lo humano. Puede intentar dominar, puede hacer lo que quiera, pero la muerte no la puede vencer. De forma que se topa con esa dimensión. Cuando dice el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es, pone el límite. Cuando Satanás, lo vimos en Génesis, toma y entonces engaña. Ojo, el que puso la sentencia de muerte no fue Satanás, fue Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el centro, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el límite que pone Dios. De forma que cuando hay un pecado, Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Dios puso ese límite. Precisamente por eso, cuando estás en esto, tú tendrías que estar revisando tu transgresión y tu desobediencia. Y ya más o menos vas a ir viendo una de las preguntas de aplicación, ¿verdad? Lo otro es que cuando pasas entonces al versículo 3, lo que está diciendo es que si entonces Dios, por fin Jacobo, ¿es castigador o no es castigador? Dios no es castigador. Lo que vas a perder cuando tú estés en transgresión y en desobediencia es el gozo. Pero sí tienes que comprender algo. Si pecamos, debemos atenernos a las consecuencias. Eso lo tienes que hacer. Si descuidamos lo que Dios nos pide como creyentes, oración, meditación, los propios dones, tu testimonio fiel, etcétera, tu crecimiento espiritual va a ir en decremento, va a ser mediocre. Y entonces no vas a gozar tu salvación. Es decir, en términos de Salmo 1, en lugar de ser un árbol frondoso que dé su fruto a su tiempo, etcétera, vas a ser un árbol sin fruto. Imagina que tuvieras en tu jardín, que sembraras un montón de plantas y ninguna se diera. ¿Qué le harías a esas plantas? ¿A poco dirías, wow, las voy a conservar? No. ¿Qué haces? Como dice Juan capítulo 15, las cortas, papá, y las echas al fuego. ¿Por qué? Porque no dan evidencia de estar en gozo. Si lo planteáramos así, eso lo va a hacer en la vida en términos de la higuera, etcétera, muchos de los elementos de la Biblia. Pero lo que está diciendo es, no pierdes la salvación, ya lo vimos la vez pasada. No, pero vas a perder el gozo. Y ahorita va a ser importante encontrar esto. Entonces dice, ¿cómo vas a escapar? En el sentido de esta justicia de Dios, ¿cómo vas a escapar si descuidas la salvación tan grande? Ese es el Evangelio. ¿Cómo crees que vas a escapar, aún en la salvación y conociendo a Jesús y conociendo a quien lo dijo, de que Dios sea justo? Es imposible lo que me estás pidiendo. Y ojo, la gente cree, a veces me he encontrado con estas doctrinas en donde creen que la gracia descalifica su justicia, pero no es así. La gracia es gracia, pero Dios es
justo de todos modos. Entonces, no porque tengas un Dios de gracia, ya no es un Dios justo. Por eso la pregunta que está haciendo el autor de Hebreos es como, hey, ¿qué? ¿Cómo crees que vas a escapar si sigues en transgresiones y sigues en desobediencia? ¿Cómo crees que te vas a poder librar de esa justicia de Dios? Y luego dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron, y a la vez Dios ratificó en testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando Dios está escribiendo esto y está inspirado, cuando dice ahí que no puedes escapar de la justicia de Dios en ese sentido, de pronto, en términos de los judíos, tenías que tener 3 personas para que fueran testigos. Esa es una costumbre muy judía. Y acaba de poner en este contexto a sus 3 testigos. Lo primero que dice, primeramente la fe fue anunciada o la salvación fue anunciada por el Señor, primer testigo. Ya fue anunciada. Luego los que la oyeron o la confirmaron, está haciendo referencia a los apóstoles. Y finalmente dice, y a la vez, Dios, tercer testigo. Entonces, ¿qué dice? Que no te puedes escapar si descuidas tu salvación, si pierdes el rumbo, como lo vimos el domingo pasado. Vas a perder el gozo. Y si pierdes el gozo, entonces te vas a tener que preguntar, hey, ¿qué? ¿En dónde estoy? Ahora, ¿a quién le está diciendo este versículo en términos del contexto? No se lo está diciendo a incrédulos, en términos de no creyentes. Se lo está diciendo a incrédulos, pero en términos de no creyentes, no. Se lo está diciendo a creyentes, a un pueblo que evidentemente era judío y que estaba regresando, que ya había conocido de Jesús y que en lugar de seguir en el cristianismo, en el camino de lo que Jesús les había enseñado, empezaron a regresar al judaísmo. Y les dice, ¿es en serio lo que estás pensando? ¿Crees que si te vas a mover en términos de transgresiones, vas a poder? Déjame te pongo este mensaje. ¿Y cuál es? Los 3 testigos. Primero fue anunciada por el Señor, luego los apóstoles. Y luego dice, y a la vez Dios ratificó su testimonio. Esto está increíble, verdaderamente increíble. Dios ratificó su testimonio. ¿Cómo? Señales, Antiguo Testamento. Acuérdate que el pueblo judío pide señales. Prodigios. Un prodigio es cuando tú ves algo que te asombra. Y todavía no tienes explicación. Pasó algo increíble, no tienes explicación, eso es un prodigio. No quiere decir que después no le encuentres la explicación, lo vas a hacer, pero en el momento te asombra. Milagros. Cuando tú te encuentras algo milagroso en términos de la Biblia, está hablando de algo poderoso. Es la expresión de poder. Y finalmente, dones distribuidos. Si te fijas, esto es el caminar del Antiguo Testamento, con todas las señales que hizo, con el pueblo judío, caminó, luego los prodigios en términos de los profetas, luego los milagros en términos de los evangelios, y luego los dones distribuidos en términos de lo que iba a ocurrir en la iglesia. Este es el evangelio. Según su voluntad. Entonces, el segundo punto es que este contexto de lo que está diciendo, ¿qué? ¿Crees que de veras te vas a poder escapar de una fe validada, de una salvación, en donde tú teniendo transgresiones y desobediencia, crees que aún ahí podrías alcanzar lo que nada más se puede alcanzar por la fe? Definitivamente el cuestionamiento del autor dice, ni se te ocurre intentarlo. No se te ocurra llegar así por obras y con pecado y con transgresiones. Dice, no vas a tener, no, te vas a perder en el rumbo. El contexto de lo que está diciendo no es alguien que escucha el evangelio y lo niega. El contexto de lo que está diciendo es aquellos que se dicen ser creyentes, pero que se han ido enfriando, han ido perdiendo el rumbo. No se lo está diciendo al incrédulo que negó el evangelio. Dice, no, yo no creo en el evangelio, no creo en Jesús, no. Se lo está diciendo a los creyentes que fueron perdiendo su fe. Bajo esto, oye Jacobo, entonces, ¿me puedes decir que si me estoy otra vez enfriando y me voy a poner en esta posición, seguramente cada vez que yo me vaya enfriando,
pues no vas a portarte mejor, digámoslo así. Vas a cometer más transgresiones y más desobediencias. Y entonces, ¿cómo sé en el fondo? Porque ya bajo esta dinámica, pues me tengo que volver a preguntar, como los últimos domingos, ¿cómo voy reforzando entonces mi fe? ¿Cómo sé si soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo voy haciendo esto? Y el argumento es este. Cuando alguien tiene un encuentro legítimo con Cristo y su fe es verdadera, ojo, no se desvanece la fe con el tiempo, sino que va creciendo. Eso es lo que te está diciendo este versículo. Si tú crees que eres creyente, pero con el paso del tiempo tu fe va decreciendo, dice ahí que tu encuentro, dúdalo. Porque cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, tu fe con el paso del tiempo tiene que ir creciendo. ¿Cómo vemos eso? Acompáñame a Romanos capítulo 4. Ahora sí. Romanos capítulo 4, vamos a ver el versículo 15 y el versículo rápido del 18 al 25. Romanos. Y dice así más o menos. La ley, en efecto, acarrea castigo, seguro. Ojo, no es Dios, es la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si tú no tienes nada que te diga qué hacer y qué no hacer, pues no podrías saber si estás pecando o no estás pecando. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y entonces, para cuando avanza, dice, te pones el límite. Ahora, vete al versículo 18. Contra toda esperanza, este es el momento importante de todo lo que acabamos de decir, esto es lo que quisiera que te quedaras hoy. Abraham creyó y esperó. Ve los dos verbos que usó. Abraham creyó, pum, y después esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Literalmente Dios dice, Dios ratificó, es el mismo verbo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. ¿Tampoco no está increíble eso? Sino también para nosotros. Entonces, cuando la gente lee a veces su fe fue tomada en cuenta, etcétera, todo lo que tiene que ver, depende cómo lo leas en Habacuc, pero la promesa es la misma. El tema es por fe. Se le tomó en cuenta su fe, ¿cómo? Como justicia. ¿Por qué? Porque aún en términos de transgresión y obediencia, Dios tiene que ser justo, pero por fe es como si lo que tú hubieras hecho no hubieras transgredido y no hubieras desobedecido. Quiere decir que tu fe te presenta como si fueras justo, como si no hubieras cometido pecado. Eso también es promesa para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y lo resucitó para nuestra justificación. Entonces, lo que está diciendo, en pocas palabras, Hebreos es esto. ¿Qué? ¿Hay un mensaje de justicia que está desde el Antiguo Testamento? Sí. Si tú no tuvieras la fe, vas a morir. En pocas palabras, vas a ir al infierno. Pero si crees, tu fe va a ser tomada por justicia. Dios te ve como si tú no hubieras transgredido y no hubieras desobedecido. Pero si te vas enfriando, ¿cómo crees que vas a escapar de la justicia de Dios? ¿A dónde te podrías ir cuando tu fe se enfría?
que podrías escapar de la justicia de Dios. No vas a encontrar un solo rincón en todo el universo en donde la justicia de Dios no esté. Y entonces dice, no hay salida. Por lo tanto, nada más hay un camino. ¿Cuál? Cree. ¿A quién? Al que te dio el mensaje, que es superior a los profetas y es superior a los ángeles. Y en esa dimensión, si tú crees, es que tu vida puede recomponerse. Ahora, si bajo este contexto tú dices, yo tienes los dos bandos, ¿no? O eres de los que desde el día uno que creyó su fe ha sido fortalecida, o eres de los que creíste, pero también la fe se ha ido debilitando. Ambos necesitan el evangelio en la misma forma. Aquí no hay, qué bueno que yo tengo la fe segura. No. Necesitas igual el evangelio que el que se fue enfriando. Porque si tú crees que ya no necesitas el evangelio, entonces quiere decir que estás frío. Eso es perder el rumbo. ¿Estamos? Oramos, les doy preguntas y nos dividimos en grupos. Amado Padre, gracias, Señor. Queremos que nos reveles, como vamos a ver ahorita en las preguntas, nuestras transgresiones y nuestras desobediencias, nuestros elementos en donde podamos reconocer si estamos enfriándonos o no, y también que podamos ver estos testigos, Señor, si verdaderamente nuestra fe está ratificada. Y aún así, tenemos nosotros también muchas señales, prodigios, milagros y dones que hemos tenido en nuestra historia, y aún así seguimos dudando. Así que eres bueno, Padre, bendícenos, tómanos, y gracias, Señor, por tanta misericordia y por tanta justicia que está presente y por medio de la cual nosotros podemos ser justos, por fe. Así que, Señor, somos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, 3 preguntas que te va a tocar resolver. Número 1, para que las vayas pensando. Ojo, sobre todo los que van a compartir en términos de familia, sean cuidadosos en algunas cosas, pero básicamente, por lo menos llévatelas de reflexión porque tú vas a tener que confesar esto con Dios. Deberías de reconocer tus transgresiones y tus desobediencias. Por lo menos, lo que quiero que hagan en los grupos es que te reconozcas así, que digas, sí, soy transgresor y soy desobediente. Número 2. Número 2. ¿Crees que Dios es castigador? Esa es una. Y dentro de esa, hay una diferencia entre creer que Dios es castigador. Yo te lo voy a decir de una vez, pero necesito que lo evalúes. No, Dios no es castigador, pero sí castiga. No es castigador, pero sí castiga. ¿Por qué? Porque es parte de la justicia. Entonces, puedes ver la justicia de Dios en tu vida. Y número 3, ¿está tu fe ratificada? Es decir, puedes ver en tu vida señales, prodigios, milagros y dones en tu caminar en Cristo. Puedes notar y decir, ¿te acuerdas de este momento? Sí, fe ratificada. ¿Te acuerdas de este momento? Sí, fe ratificada. ¿Estamos?